Las mejoras, algunos arreglos. ¿Sí? Muy bien, y vamos a la palabra. Como usted sabe, estamos estudiando el libro de Romanos. Nos quedamos en el capítulo 10, terminamos el capítulo 10. ¿Sí? Si usted recuerda y nos acompañó, terminamos el capítulo 10. Yo le explicaba que en el libro de Romanos, el capítulo 9, el 10 y el 11, es como si Pablo se tomara un paréntesis, porque de todo el argumento general que nos está dando Pablo, en estos 3 capítulos, él empieza a hablar de algunas preguntas muy pertinentes que él hace acerca de si Dios ha olvidado a su pueblo. Inicia haciendo ese tipo de disertaciones en el capítulo 9, continúa en el 10 y ahora en el capítulo 11 pues culmina con este tipo de situaciones y de interrogantes que él mismo se hace y contesta para ilustrar al pueblo de Israel que se encuentra en Roma. Por eso es la carta a los romanos. Y este capítulo 11 inicia diciendo así: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, se contesta Pablo, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Aquí nuevamente Pablo nos habla y nos dice que las promesas de Dios para su pueblo de Israel pues siguen vigentes. No han desaparecido. Aunque la mayoría del pueblo de Israel se ha portado malcriado, ha sido desobediente delante de Dios, Pablo nos muestra y se muestra a él a sí mismo como un ejemplo que la fidelidad de Dios sigue vigente. Dios no se ha olvidado de su pueblo. Sigue diciendo, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Tenemos que recordar que aquí Elías se encontraba en una situación muy precaria. Acababa también de Elías de pelear con muchísimos profetas de Baal y se sentía abandonado, se sentía solo. Y por eso le decía a Dios, oye, tu gente te ha dado la espalda y en lugar de seguir contigo han estado adorando a Baal. A eso se está refiriendo Pablo que decía Elías. Y dice en el 3, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado. Y solo quedo yo, prácticamente eso es lo que les decía. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Vaya, ¿qué le respondió Dios a Elías? Me he reservado 7,000 hombres. O sea, ni creas que eres el único, ¿eh? O sea, no te sientas la última coquita del desierto, porque todavía tengo 7,000. 7,000 que no han besado la idolatría, las estatuas de Baal, así se lo dice. Eso usted, si lo quiere leer o lo quiere revisar, se encuentra en Primera de Reyes capítulo 19. Entonces aquí nuevamente Pablo nos da la idea que siempre Dios maneja un remanente. Aunque pareciera que toda la gente está en rebeldía, aunque pareciera que toda la gente está viviendo de una manera diferente, Dios siempre tiene pueblo escogido. Usted puede pensar que soy el único que ora, soy el único al que le habla a Dios. Créame que no. Dios no tiene favoritos. Soy el único olvidado. No, claro que no. Esa es la idea que está dando también aquí Pablo. Es una combinación de gente infiel que sí le da la espalda a Dios, pero Dios siempre tiene un remanente. Aunque usted se sienta solo o sienta que es el único que se levanta a las 6 a orar, créeme que no es así.
Dios tiene miles de personas haciendo lo mismo. ¿Sí? Eso es a lo que se está refiriendo aquí Pablo. Dice, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. O sea, en el versículo 5, Pablo ya está hablando por él mismo. Que hay un remanente que está recibiendo al Señor por medio de la gracia recibida en Cristo. Y mucha gente lo está recibiendo. Y si por gracia, ya no es por obras, dice en el 6. De otra manera, la gracia ya no es gracia. O sea, si usted recibe salvación por medio de obras, entonces no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, dice, de otra manera, la obra ya no es obra. Pero sigue diciendo, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. O sea, fue un grupo de personas que sí han estado recibiendo al Señor, que estuvieron escuchando a Pablo, que estuvieron convirtiéndose a Cristo, a este nuevo camino, pero también hubo muchísimos que no lo aceptaron, que no lo recibieron y que el Señor fue endureciendo. Tenemos que recordar que muchos de esos endurecidos eran los que buscaban acabar con Pablo, así como acabaron con Jesucristo. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos con que no oigan. Y fíjense cómo dice Pablo, hasta el día de hoy. Y yo me atrevo a decir que hasta el día de hoy sigue sucediendo lo mismo en las iglesias. Hay mucha gente que sigue sin ver y sigue sin oír, aunque vaya a las iglesias. Porque siguen sin tener una conversión real al Señor. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espada para siempre. Esto es una oración que hacía David en contra de sus enemigos. Así que de la misma manera en que Dios endurece el corazón de Faraón, el Señor ha endurecido el corazón de mucha gente que lo ha rechazado. Y estamos hablando del rechazo a Jesús. El corazón de Israel se ha endurecido por haber rechazado al Mesías, por haber rechazado a Jesucristo. Por eso en el versículo 8 dice que les da espíritu de estupor. En el versículo 7 también lo aclara y dice, no van a poder encontrar lo que buscan, porque no pueden ver, no lo entienden. Y obviamente eso que buscan, ellos buscan salvación, buscan el agrado de Dios, pero lo buscan por medio de obras. Versículo 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Digo, son esas preguntas retóricas que hace Pablo. Y la respuesta es, en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles celo. Eso ya lo habíamos visto en un capítulo anterior. Cómo Israel fue endurecido como a Faraón, pero no están tan lejos de la recuperación o de poder recuperarse. Han tropezado, pero no lo suficiente como para caer fuera de la gracia o de la voluntad de Dios. Lo único que ellos necesitan hacer es reencontrarse con el Señor, recibirlo, creerle y obviamente recibir a Jesucristo como su Señor, como el Mesías. Ahora, algo bien interesante es que podemos entender que Dios mismo planeó este rechazo para poder darle oportunidad a todos nosotros los gentiles. De otra manera no nos hubiera dado oportunidad. Pablo lo pudo ver, lo pudo palpar a través de su vida, como al rechazar el pueblo judío
al Mesías, pues él era enviado a predicarle a los gentiles. Debido a ese rechazo, pues la salvación viene a todos nosotros. Sigue diciendo, y si su transgresión es la riqueza del mundo, eso es en lo que está disertando Pablo, eso es lo que está hablando. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Porque a vosotros habló gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Pero si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? También salvación, vaya. Cuando Cristo regrese, esta falla de Israel o este rechazo de Israel vendrá a convertirse en plenitud. Porque entonces creerán en Jesús. Todos estos judíos que antes lo rechazaron, lo van a recibir como Mesías. Y esto no solo los guiará a una salvación, sino que los está guiando a verdaderamente recibir al Salvador del mundo, al Mesías. Los va a guiar a las riquezas o a la riqueza del mundo. Que de alguna manera tenemos que entender que es esta salvación que nos ofrece el Señor. La salvación siempre ha estado atada, unida al propósito de Israel. Por eso este pequeño tropiezo o gran tropiezo que puede uno pensar, le trajo salvación al resto de nosotros, al resto del mundo. Así que cuando ellos empiecen a recibir esta salvación, pues se van a fortalecer, cada vez se fortalecerán más. No sé si me voy explicando, pero gracias a ese rechazo vino el evangelio a todos los demás. Pero cuando llegue el momento, pues ellos también van a recibir esa salvación. Y ahorita nos va a hablar de esto Pablo. Por eso él está hablando y diciendo, esto que yo le estoy predicando a los gentiles es primeramente para ustedes, vaya, los judíos. Ustedes tienen que recibirlo, ustedes tienen que creer en este Salvador, en este Mesías. Porque esta salvación venía a ustedes. Pero ahora que ustedes rechazaron, bueno, pues es una bendición para el resto del mundo. Sigue en el 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Como para anticipar cualquier objeción que le pudieran decir a Pablo, a la certeza que él tiene y que tenemos en la redención de Israel, Pablo compara esto con los remanentes o con lo que le podemos decir los primeros frutos. Si los primeros frutos de un cultivo son dulces y son buenos, eso nos habla de que el resto del cultivo pues también va a ser bueno y también va a ser dulce. No se diga que si estos frutos están saliendo de un árbol, de una planta, vamos a decirlo, pues las raíces son los que están produciendo, es lo que está produciendo ese fruto y esa dulzura. Significa que la raíz o el inicio de todo esto es el pueblo de Israel. Y si ahorita los gentiles, nosotros, los que creemos en Jesucristo, estamos dando un fruto bueno y dulce, eso significa que Israel sigue siendo bueno y dulce. Solo que de alguna manera lo tiene el Señor en espera. Pues si algunas de las ramas, dice 17, fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas,
y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirán, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajados, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Aquí Pablo nos está dando ese ejemplo de un árbol en el cual se le cortan algunas ramas, y no sé si han visto esos videos de la gente que son fruticultores y que cuidan de árboles y demás. Luego hacen algunos cortes en los árboles y les hacen unas incisiones y ahí injertan ramas de otro tipo de cultivos. Cuando es que quieren que otra fruta se dé dentro del mismo árbol o cuando quieren hacer algunas combinaciones. A eso es a lo que está haciendo referencia Pablo. Y también de alguna manera lo que nos está diciendo a nosotros como este pueblo escogido de Dios, que hemos recibido a Jesucristo, que hemos recibido de su gracia, que no nos sintamos superiores al pueblo de Israel, diciendo, es que nosotros sí recibimos al Mesías. Pues allá pobres de ustedes, ¿verdad? Porque no somos superiores, venimos de la misma raíz. De alguna manera, si tenemos esta bendición del Mesías y de Cristo, es gracias al pueblo judío. Exactamente, por eso es que necesitamos bendecir constantemente a Israel. No podemos sentirnos superiores ni caer en esa tentación de sentirnos superiores a Israel porque Israel rechazó a Jesús. Si el pueblo de Israel no fue perdonado por su rebeldía, pues nosotros tampoco lo vamos a hacer. Si rechazamos a Dios, el Señor no nos va a bendecir. Eso significa que la fe no puede coexistir con la arrogancia, con los ojos altivos, con el que nos creemos o que podamos creernos superiores. No funciona de esa manera. Sigue diciendo en el 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieron en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volveros a injertar. O sea, si cualquiera del pueblo de Israel se arrepiente y cree en el Mesías, también va a ser reinjertado en esta salvación y en esta gracia. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, hablando del pueblo de Israel, que son las ramas naturales, los originales, serán injertados en su propio olivo. Y lo dice en pregunta, pero sabemos la respuesta y la respuesta es, pues claro que sí. ¿Sí? Así que muchísima gente siente que debe de escoger entre la bondad de Dios o su severidad, pero realmente el Señor es severo con el pecado, pero es muy bondadoso cuando nosotros venimos a Él. Es compasivo y de esa manera Él nos vuelve a reinjertar en el olivo. ¿Qué significa o qué nos quiere decir? Aún nosotros, entendámoslo así, en el pueblo de Cristo, cuando caemos en situaciones de rebeldía o pecado, pues ciertamente vamos a enfrentar la severidad de Dios. Pero por eso la palabra arrepentimiento es tan importante para nosotros, porque cuando tenemos un verdadero arrepentimiento, el Señor nos vuelve a injertar. Él no tiene ningún problema en hacer eso. Solo tenemos que hacerlo de corazón. Dios es severo con el pecado, pero es muy bondadoso
para cubrir ese pecado cuando nosotros creemos en Cristo Jesús. Así que en ocasiones nosotros únicamente reconocemos la bondad de Cristo porque gracias a esa gracia y a esa bondad, porque hemos sido adoptados por medio de esa fe en gracia, no nos ha tocado en muchas ocasiones recibir la severidad de Dios. Por eso a veces no tomamos muy en cuenta su palabra. Pero tenemos que empezar a tomarla con más seriedad. ¿Sí? Sigue diciendo Pablo, porque no quiero, hermanos, y aquí está algo bien interesante y bien importante, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Y aquí ya parece que nos está hablando de Scooby-Doo, ¿verdad? No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Cuando Pablo habla de un misterio, no se refiere a que algo es oculto o como si fuese una película en la que se van descubriendo cosas, sino que realmente nos habla de un misterio en cuanto a información. Dios, y lo podemos ver a través de las Escrituras, va revelando y va revelando mucha información según en los tiempos y según las épocas que su pueblo va viviendo. ¿Qué quiere decir esto? Para muchísima gente del Antiguo Testamento el Señor les iba revelando cosas y les iba revelando información acerca del reino de Dios, el reino de los cielos. Para nosotros, que ya tenemos la película completa, nosotros ya tenemos la revelación de Cristo y ya sabemos que Jesucristo vino a salvar a la humanidad, a morir por nosotros, a darnos la salvación, porque Él es el Mesías. Y también tenemos la revelación que Él vendrá nuevamente por su pueblo. ¿Sí me explico? O sea, nosotros ya tenemos toda esa información. Pero en su momento, muchísima gente, obviamente, por eso Pablo aquí está diciendo, no quiero que ignoren esto. Ellos no sabían de esa parte de la información. ¿Cuál es la información que les está aquí revelando Pablo? Que el Señor va a regresar cuando entre la plenitud de los gentiles. ¿Y qué significa la plenitud de los gentiles? Cuando todos los gentiles que ya el Señor tiene reservados y escogidos, vengamos a los pies de Cristo. Esa es la plenitud de los gentiles. ¿Cuándo sucederá esto? Pues solamente el Señor lo sabe. Actualmente somos miles o millones de cristianos, pero Él va a regresar hasta que llegue el último gentil a los pies de Cristo. ¿Quién va a ser? No sabemos. Ni sabemos el momento, ni sabemos la época, pero en ese momento es cuando el Señor va a regresar. Y cuando Él regrese, Él regresa a reanudar la agenda con su pueblo. Por eso Él está hablando aquí de endurecimiento al pueblo de Israel. Dice, ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Cuando ya entre la plenitud de los gentiles, ese endurecimiento, y hay que decirlo, se va a poner todavía más pesado, pero va a ser ya el momento en el que el Señor va a volver a trabajar con el pueblo de Israel para que reconozcan a Jesucristo como su Mesías. ¿Sí? Esto ya lo habíamos enseñado en alguna otra ocasión. Y sigue diciendo en el 26, dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que cuanto
al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿Cuáles padres? Pues los patriarcas judíos. ¿Sí? Dios va a cumplir sus promesas a Israel. Y aunque hay endurecimiento, ellos van a experimentar salvación en un futuro, cuando llegue esa plenitud de los gentiles que les estaba explicando. Entonces el Señor va a reanudar su plan con Israel, y todo esto que les estoy diciendo va a suceder en los tiempos finales. Realmente va a suceder durante lo que le conocemos como la tribulación. Ese va a ser el tiempo en el que Dios regresa y trabaja con su pueblo, en la tribulación. Entonces Jesús va a regresar como libertador y va a eliminar toda esa impiedad, y el pueblo de Israel que sobreviva, fíjese qué tremendo, el pueblo de Israel que sobreviva la tribulación es el pueblo de Israel que va a ser salvo. O sea que ni siquiera todos los que sobrevivan la tribulación. Qué tremendo. Sigue diciendo en el 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. ¿De ellos quiénes? Del pueblo de Israel. Aquí Pablo ya está concluyendo todo su argumento acerca de esta situación de endurecimiento hacia el pueblo de Israel. Todo lo que nos ha dicho a lo largo de este capítulo. Pero el pueblo de Israel sigue siendo pueblo de Dios, no debemos olvidar esa parte. Dios puede ser dependiente de mantener su gracia y su llamado con ellos, aunque ellos hayan sido hechos a un lado durante un tiempo. Pero tienen que confiar y deben confiar en que Dios conservará y conserva sus dones hacia ellos y el llamado que les ha dado, aunque los esté dejando hasta el final de los tiempos. Entonces la elección de Dios por este pueblo, por el pueblo de Israel, va a cumplir el propósito por el que el Señor los escogió. Van a cumplir con el programa y con el plan que tiene Dios para su reino por medio de ellos. Y no está hablando únicamente de una salvación individual y una salvación eterna, sino que son parte de este plan completo, son parte de ese propósito que Dios ya tiene establecido, de la forma en que Él va a regresar y establecer su reino aquí en la tierra. Son parte importante de ese plan que Dios ya tiene trazado para la humanidad. Por eso sigue diciendo, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Por el rechazo, los gentiles, por el rechazo del pueblo de Israel, los gentiles recibieron misericordia. Sin embargo, la misericordia no es solo para los gentiles, porque Dios desea que todo el pueblo de Israel también venga a recibir esa misericordia, porque siempre ha sido ese su plan. Y tomó este rechazo del pueblo para poder llevar bendición al mundo, misericordia al mundo. Pero luego va a regresar también con ellos a terminar el plan. Y obviamente la tribulación está planeada para que todo este pueblo de Israel reciba esta salvación. Solo de esa forma podría llevar Dios misericordia a el pueblo de Israel, a su pueblo y a todo el mundo. Así que de esa manera pues Él está magnificando y llevando a cabo su plan y llevándolo a todo
a todo el mundo, a todos los confines. Nos quedamos en 32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y termina Pablo diciendo, oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Asombrado. Se muestra emocionado Pablo. Y luego dice, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. Todo es del Señor. A él sea la gloria por los siglos. Y termina diciendo, amén. Así que aquí Pablo se muestra muy emocionado por la gloria de Dios y muestra y expresa que no hay nadie como el Señor. Cualquiera que sea el concepto que tú puedas tener de Dios, te quedas corto. O sea, ninguno de nosotros podría expresar o podría definir el concepto o el verdadero concepto de Dios. Es muchísimo mayor a lo que podamos cualquiera de nosotros imaginar. Por eso Pablo termina diciendo amén. Yo creo que todos aquí sabemos lo que significa amén. Amén significa así es o así sea. Por eso Pablo termina con el amén como queriéndonos decir, no necesito decirles más. O sea, así con esto es más que suficiente. Y es muy interesante porque, como le decía, capítulo 9, 10 y 11 nos habla acerca de esta disertación. En el 11 termina confirmándonos que Dios sí puso en pausa a su pueblo de Israel, pero va a regresar con ellos en el momento que llegue la plenitud de los gentiles para terminar con el plan que Él ya tiene trazado. Básicamente, eso es todo lo que nos habla. El capítulo 12 de Romanos no vamos a empezarlo hoy, lo vamos a dejar pendiente para la próxima semana. Sí, de alguna manera lo empecé a desarrollar y quería que lo leyéramos el día de hoy, que lo estudiáramos el día de hoy, pero viene bastante cargado con algunas cuestiones doctrinales que es importante que se nos queden así como que bien claras. Principalmente nos habla del amor de Dios y el amor que nosotros tenemos que manifestar de Dios a nuestros semejantes. Entonces es algo que hay que leer con calma y detenimiento. Entonces, en cuanto al libro de Romanos, aquí vamos a detenernos el día de hoy. Y aunque sí nos vamos a ir temprano, pero no tanto. Quiero cambiar un poquito el tema y hablarles así rápidamente acerca del ayuno. ¿Por qué del ayuno? Porque a partir de la próxima semana, el próximo miércoles, vamos a iniciar este ayuno de una semana, de miércoles a miércoles. Y yo sé que hay gente que tal vez nunca ha hecho ayuno o no entiende cómo es el ayuno. Pensaba también hablarles el domingo acerca del ayuno, pero creo que ya lo hemos revisado muchas veces como para dedicarle un domingo completo al ayuno. Entonces podemos verlo aquí rápidamente, que aunque mucha gente no nos acompañó hoy, pero pues usted le puede platicar. Entonces básicamente el ayuno, normalmente se manejan 3 tipos de ayuno. ¿Cuáles son? El primero, el segundo y el tercero. No se crea. Son normalmente 3 tipos de ayuno. El ayuno que hizo Jesucristo y que podemos ver
en los evangelios es un ayuno total, se le llama total, o la gente lo reconoce como un ayuno total. Ese es un ayuno, para mi punto de vista, es un ayuno sobrenatural. ¿Por qué sobrenatural? Porque es sin alimento y es sin agua también, sin bebida. Es un ayuno muy sobrenatural. Para cualquiera de nosotros, simples humanos, sería imposible de hacerlo por 40 días. Aunque hay gente que dice que sí, yo la verdad dudo mucho que alguien lo haga por más de 4 días. 3 días, tal vez. 4 días, no creo. Realmente alguien que lo haga por más de 3 o 4 días está exponiendo no solo su salud, su vida. Una persona no puede durar más de 5 días sin beber agua. Así se lo pongo. Entonces, no, físicamente no es posible. Por eso le digo que es algo sobrenatural. Y si alguien le dice, no, yo siempre ayuno así, y no es cierto. Créame que no es cierto. O sea, no, físicamente no es posible. Hay gente que sí lo hace, que lo puede hacer por un día, máximo 2, pero no se recomienda. ¿Por qué? Porque se va a privar de alimentos, se va a privar de agua. El agua es lo que lo haría muy peligroso. Ese es el total. El siguiente ayuno, que es el que normalmente mucha gente hace, es que sí puede ayunar o ayuna un día o el tiempo que usted establece y únicamente consume agua. Es el que también ahora promocionan mucho, que hacen los ayunos intermitentes. Básicamente ese es. O sea, se priva de alimento sólido y únicamente toma agua, toma café, tés. Yo le recomiendo que si hace algo como eso, no tome jugos, o sea, no tome azúcar, porque pues les va a hacer más daño que bien. O sea, tiene que ser agua, té, café, o sea, cosas que sean sin azúcar. Y obviamente se va usted a restringir de alimento. Ese sí lo puede hacer por un día, 2 días. También más de 3 días puede poner en riesgo su salud si es que tiene algún problema de salud. Lo que le decía, mucha gente lo promociona ahora como ayuno intermitente. Lo que hacen es que duran cierta cantidad de horas sin alimento y únicamente beben agua o té o café, como dijimos. Ese es el ayuno. Alguna gente también lo conoce como un ayuno absoluto, pero se refiere a comida nada más. Bebidas sí toman. Y el tercer tipo de ayuno es un ayuno parcial. El ayuno parcial es como el ayuno de Daniel. ¿A qué se refiere el ayuno parcial? El ayuno parcial es que usted ayuna de algo, de un alimento. En el caso del ayuno de Daniel, usted se priva de comer proteína. O sea, no come nada de carne, ni de pollo, ni de pescado, ni nada de proteína. Come únicamente verduras. Y cuando hablamos de que no come cosas de animales, pues también hay gente que incluye el huevo, hay gente que incluye el queso, que tampoco lo consume, ni la leche, o sea, nada que venga de animal. ¿Sí? Ese es un ayuno parcial. Sí, granos sí. De hecho, hasta hay un pan ahí que le llaman el pan de Dios, porque es una receta que Dios da en Ezequiel. Y ahí luego que alguien sepa la receta, que venga y nos la platique, o que nos traiga para probarla. Pero dicen que es muy buen pan. Pero vaya, bueno, ese es otro tema. Entonces ese es el tercer ayuno, el parcial. También mucha gente lo puede reconocer el ayuno parcial como cuando usted dice, hoy no voy a desayunar y se brinca el desayuno. También ese puede ser un ayuno parcial. O sí desayuno, pero como para no sentirme mal, pero no voy a comer. Ese es un ayuno parcial. ¿Sí? O sea, son ayunos que usted hace por un determinado lapso de tiempo o privándose de algún tipo de alimento. Ese es el parcial. ¿Sí? Ahora, esos son los 3 tipos. ¿Qué hay que hacer? Cuando usted decide ayunar, y en este caso vamos a ayunar una semana, usted va a decidir cuál le conviene,
¿Cuál quiere hacer? Yo le recomiendo que hagamos un parcial para que luego no ande sufriendo, batallando, llorando y orando y sufriendo. Yo le recomiendo que escojamos un ayuno parcial y así todos cumplimos para que no andemos con hipocresías de decir, no, sí, yo estoy, y no es cierto. Mejor algo que sí podamos cumplir. ¿Sí me explico? Entonces yo les recomiendo que hagan un parcial. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ese día en la mañana, dependiendo del plan que usted haya hecho con el Señor, usted se levanta, si se va a brincar el desayuno y la comida, o si se quería brincar la cena, usted hace oración. Vamos a suponer que se va a brincar la cena. Usted hace oración tal vez a las 5 o 6 de la tarde. Bueno, ok, dice la pastora que desde la mañana. Desde la mañana usted su oración. Bueno, yo iba a referirme a que la hiciera antes de iniciar, pero puede hacerlo en la mañana o antes de iniciar el ayuno y usted le dice el plan a Dios. Dice, Señor, el día de hoy voy a realizar un ayuno de este tipo, de esta forma, de estos alimentos o de esta cantidad de tiempo, de esta cantidad de horas. Ayúdame, que tu Espíritu Santo me acompañe. Lo estoy haciendo para la bendición de todos mis hermanos de Pacto Vivo, para la iglesia, para los pastores, todo lo que usted vaya ahí a, todas las dedicatorias. ¿Sí? Pero ya usted ya está haciendo ahí la planeación. ¿Por qué tiene que hacerlo así, con oración y planeación? Porque si nada más se avienta como el borras a hacer el ayuno, nomás está hambriando. Porque un ayuno sin oración es una malpasada nada más. ¿Sí? Ahora, debe ser algo que le cueste, ¿eh? O sea, sí le estoy diciendo que un parcial, sí le estoy diciendo que algo fácil hasta cierto punto para poderlo cumplir, pero que le represente un poquito de esfuerzo. ¿Sí me explico? Un bastante, hasta el grado que usted considere, que le, que le represente un esfuerzo. Porque si no, pues, ¿qué necesidad? Dijo el salmista de Juárez. ¿Sí? Entonces usted ora, le presenta al Señor, le dice y va. A la hora que usted da por terminado el ayuno, tiene también que orar y decirle, Señor, gracias, termino, entrego mi ayuno. Toda la oración que usted tiene que hacer ahí agradeciendo y los motivos, y ahí cierra el ayuno. También durante el periodo del ayuno, si le da hambre, si le da tentación, si le ponen un tamal recién salidito de la olla, así humeante, blandito, rico, bien rellenito, también ahí póngase a orar para que no se lo coma, porque está en ayuno. ¿Sí me estoy explicando? O sea, durante el ayuno usted tiene que acompañarlo de oración. Y tiene que ser oración al principio y al final. Básicamente esa es la regla. O vaya, es la fórmula o la forma en la que el Señor nos muestra cómo debe ser un ayuno. ¿Sí? Los ayunos son para buscar la manifestación de Dios en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad. Los ayunos, hay mucha gente que los acostumbra o los maneja como algo cotidiano, pero el ayuno tiene que ser algo especial. ¿Sí me explico? O sea, no puede convertirse en algo que para bajar de peso o cosas así que se vuelvan muy, muy cotidianas. Si usted realmente está buscando la manifestación de Dios y lo hace de manera repetitiva, porque así lo está buscando, está bien. Pero me refiero a que no podemos estar ayunando por cualquier cosa. Si usted ve en la palabra de Dios, y sobre todo en el Antiguo Testamento, cuando se convocaba un ayuno y se convocaba a todo el pueblo a ayunar, eran situaciones muy fuertes y situaciones de vida o muerte, como en el caso de Esther, dice la pastora, tiene razón. Sí, eran situaciones muy fuertes y muy específicas en las que se tenía que buscar el ayuno.
En el Nuevo Testamento también vemos cuando le llevaron a ese muchacho endemoniado al Señor y que le dijeron, oye, es que ya se lo había traído aquí a tus chavos, pero no pudieron hacer nada. ¿Y qué dijo el Señor? Es que este género, así lo dice, ¿verdad? Género, no sale sino con oración y ayuno. Y no se refería a sacar al demonio, sino refería a la incredulidad de sus mismos discípulos. Entonces, para que nosotros apartemos la incredulidad de nuestra vida, también es necesario orar y ayunar. Pero le digo que el ayuno, en la generalidad, y lo podemos ver en los ejemplos de la palabra de Dios, son para casos muy específicos. Y obviamente casos difíciles, ¿sí? Por eso nosotros lo convocamos así de manera congregacional, solamente en enero, una vez al año, y pues obviamente para que podamos tener la bendición del Señor todo el año que viene por delante para todos y cada uno de nosotros, y algunas situaciones ahí específicas que estamos buscando crecer, fortalecernos y buscar más del Señor. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Entonces, muy bien, vamos a ponernos de pie, vamos a orar y a entregarle el servicio al Señor. Muy bien. Bendito Señor, te damos gracias, Padre, porque hasta aquí has estado con todos y cada uno de nosotros. Queremos pedirte, Señor, que nos bendigas, que nos sigas protegiendo, que nos sigas bendiciendo con tu mano poderosa. Sabemos que este año es un año de retos, es un año, Señor, también de crecimiento. No permita, Señor, que se endurezcan los corazones. Y permite, Señor, que más colaboradores de tu obra, más hermanos, hijos e hijas tuyos, puedan ayudar para sacar adelante esta obra. Te damos gracias por la bendición de las ofrendas, pero sobre todo, Señor, te damos gracias por todos aquellos dadores alegres que sostienen este ministerio. Te damos gracias por la vida de cada uno de ellos, bendícelos abundantemente. Y Señor, envía, Señor, aún más dadores alegres, porque es necesario fortalecer tu obra, porque es necesario seguir creciendo y porque es necesario llevar de tu palabra a todos los rincones de la tierra. Te damos ya gracias, Señor, y sobre todo te lo agradecemos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.